Bueno, les damos la bienvenida a todos los estudiantes que han llegado esta mañana a poder conversar y hacer este ciclo de charlas que estamos haciendo de teatro chileno en verso y décima. Tengo el placer y el honor de presentarles a la actriz, directora y docente teatral, la profesora Nelda Muray, formada en la Universidad de Chile. Ella es codirectora y directora fundadora de la compañía de teatro La Dramático Nacional, la cual se ha caracterizado por poner en escena, a través del lenguaje multidisciplinario, obras de dramaturgos clásicos chilenos, con el fin de rescatar el patrimonio de los pueblos, ya que las temáticas elegidas van de la mano de la historia social de nuestro país. Y ahí hay un elemento clave que ha hecho la Dramático Nacional, que es la compañía que lidera Nelda, que es rescatar estas obras de historia social de nuestro país. Y hasta el momento la compañía cuenta con una trilogía de obras de Antonio Acevedo Hernández, agrupadas en un proyecto llamado Mineros, Campesinos y Obreros, y montaron varias obras, la trilogía de Antonio Acevedo Hernández, ¿no? Montaron Chañarcillo, La Canción Rota, Almas Perdidas, y actualmente está iniciando otra trilogía con textos de la dramaturga María Asunción Requena, a postas de estrenar la primera obra, que se va a llamar Chiloé, Cielos Cubiertos. Le deseamos mucho éxito a Nelda y a la Dramático Nacional con esta próxima trilogía que viene, en torno a María Asunción Requena, otra dramaturga chilena. En todo el trabajo de la compañía, la profesora Nelda Muray se ha dedicado a reescribir fragmentos de los textos y a transcribir algunos en décima. Ha hecho un trabajo desde lo literario a lo métrico y también de los corales, las obras, al son de su composición. Y en esta vez, oportunidad, ella nos va a contar específicamente el trabajo que han hecho en torno a la obra de Antonio Acevedo Hernández, el proceso creativo y cómo justamente el proceso creativo entre el texto literario y ha transitado a la construcción métrica, ¿no? Al trabajo con décimas, al trabajo con el folclore, y allí hay un mundo muy interesante que nos gustaría, Nelda, que nos comentaras, nos iluminaras, para que los chiquillos tuvieran referentes en el futuro, cuando se enfrenten a estas obras que son clásicos de la literatura y del teatro chileno, que seguramente van a estar revisando los próximos cursos, y ellos van a tener más referentes visuales, más referentes escénicos para poder llevar a la puesta en escena y tener una noción del teatro contemporáneo y de lo que está pasando hoy día en Chile con la arte escénica. Así que te damos la bienvenida y te doy la palabra, Nelda. Gracias, profesor. Eden, si quieres todavía no lo compartes. Quiero primero como explicarles un poquitito, también agradecerles a los alumnos por estar aquí esta mañana y saludarlos, y quiero contarles un poquito como brevemente el trabajo que yo desarrollo. Bueno, como decía Rodrigo, yo me formé en la Universidad de Chile y bueno, generamos una compañía de teatro con dos colegas que se formaron en la Universidad Católica, y el propósito que nos reunió fue, digamos, a pesar de haber estado trabajando hace muchos años, el propósito que nos convocó a nosotras tres como grupo tiene que ver precisamente como con el rescate patrimonial, por una parte, del teatro chileno, y partimos trabajando con el autor Antonio Acevedo Hernández, hace 7 años atrás. Acevedo Hernández se caracteriza básicamente por ser uno de los precursores del realismo mágico a nivel latinoamericano, y también por ser digamos, uno de los mejores exponentes del teatro social chileno, ¿ya? Acevedo Hernández es un dramaturgo autodidacta. Él se formó, o sea, era muy pobre, angolino, nació en el sur de Chile, y se cuenta incluso que se vino casi caminando desde Angola a Santiago. Me imagino que no debe haber sido literal, pero claro, él se vino a Santiago, trabajó en un montón de cosas, desde peón de campo, pasando por asistente de, bueno, lo que se les ocurra, zapatero incluso. Acá en Santiago él empezó a visitar librerías, solo con el fin, digamos, porque él tenía una intención de formarse y de educarse,
y creyó, digamos, que a través del contacto con los libros, él iba a poder generar este nivel de educación. Entonces, Acevedo Hernández empieza a comprar libros que él desconocía que eran importantes, qué sé yo, Meyerhold o no sé, Shakespeare incluso. Él sin saber que eran grandes autores de la dramaturgia a nivel mundial. Y empieza a instruirse en torno, digamos, a eso. Ahora, ¿cuáles son los temas que él trabaja? Son precisamente parte de su vida. Y su vida, como les contaba, es un ejemplo del proletariado chileno, entendiendo que el proletariado se define como aquellas personas cuya única posesión en la vida son su prole, su descendencia, su familia en el fondo, sus hijos, qué sé yo. Esa es como la gran definición de proletariado, que creo que es clave de entender, porque a veces se malentiende ese concepto. Entonces él habla de la pobreza y él habla del proletariado. Paralelamente a eso, en Chile, en general digo, siempre se ha trabajado, o digamos hasta los años 90, por lo menos, digamos desde el retorno a la democracia, se trabajó con ciertos historiadores, y de esto estoy hablando como del colegio o de las universidades, de la formación histórica, la formación en historia, con ciertos autores que fueron seleccionados en fondo por las élites y seleccionados por los gobiernos por el gobierno de turno, que hablaba siempre de una historia chilena, de héroes patrios, en el fondo las batallas, los héroes, los grandes nombres, etc. Sin embargo, aparece una corriente de historia, del trabajo de la historia, que es la historia social. Uno de los precursores de la historia social es Gabriel Salazar, que él escribe que es un dicho en buen chileno, es un viejo seco. Él tiene una historia también súper compleja a nivel de vida, él fue torturado, fue exiliado, y sin embargo él nunca, incluso en prisión, en Villa Grimaldi, si no me equivoco, nunca dejó el estudio de la historia y de la pobreza y de los pueblos. En el fondo hay un tema que tiene que ver como con entender la historia a través de los pueblos. Más allá, digamos, de lo oficial, de lo que tiene que ver con los gobiernos, con el Estado, con la lógica esta de hablar de los decenios presidenciales, etc. Entonces, claro, siento yo que existe como así como existe la historia oficial o la historia que va en esta corriente que yo les digo, existe la historia social. Y en el teatro pasa similar. En el teatro pasa que, claro, están por una parte los autores que desde los años 20 en adelante, los años 20, digamos, y los años 50 en Chile son como hitos a nivel teatral. Sin embargo, sobre todo en los años 20, época en que situamos a Antonio Acevedo Hernández, la cartelera sobre todo santiaguina, porque había muy poco teatro a nivel regional, la cartelera estaba dada al vodevil, a la comedia liviana, y casi nada a la historia social. Entonces Acevedo Hernández, digamos, una vez que se formó y empieza a escribir, él escribe desde lo que conoce, por ende, desde la historia social, y genera este teatro social, o teatro obrero incluso, a veces llamado. Ahora bien, pasándome un poco a lo que corresponde, digamos, al tema del verso y la décima. Acevedo Hernández, nosotros cuando lo estudiamos, bueno, tiene grandes textos. Nosotros hicimos esta trilogía que les comentaba Rodrigo, que denominamos Mineros, Campesinos y Obreros, como grandes grupos del pueblo chileno, que son en el fondo el sustento, la base económica del país desde un principio. La minería de la plata, con Chañarcillo, o la minería, digamos, en general, del cobre.
el campesinado, la hacienda, todo lo que tiene que ver sobre todo con la hacienda triguera, también en esa época y cómo esto va surgiendo, pero también hablando de los peones, no de los dueños de la tierra, ¿ya? Existía un sistema llamado inquilinaje en esa época, les explico luego. Y los obreros que tenían que ver en el fondo como con esta industrialización que surge en las ciudades más icónicas, como Santiago, Concepción, Valparaíso, como puntos así específicos. Eso fue lo que nosotros seleccionamos. Ahora, ¿cuál fue el problema que nosotros enfrentamos con los textos de Acevedo Hernández? Acevedo Hernández, al no tener una formación formal de dramaturgo o de escritor, bueno, él llegó a ganarse premios finalmente, incluso escribió columnas periodísticas, críticas, fue un gran historiador y un gran recopilador del folclore chileno. Sin embargo, se formó a pulso. Y en esta formación, y esto ya forma parte de la opinión que tenemos como compañía, hay problemas textuales, hay problemas a nivel dramatúrgico, ¿ya? Problemas que nos encontramos nosotros, por ejemplo, con finales muy abruptos, finales que no tenían un soporte importante, o además grandes obras, porque Acevedo plantea, al plantear el pueblo, y que es lo que nosotros hacemos como compañía, ponemos a 20 personas en escena, y al plantear al pueblo como protagonista, estos grandes montajes a veces terminaban de una manera, digamos, débil. Entonces, una de las grandes formas de narrar a nivel de tradición y de folclore en Chile es la décima, que nosotros lo podemos encontrar sobre todo en el campesinado chileno. Existe un tema que para nosotros fue clave, que es el canto a lo poeta. El canto a lo poeta es una forma de tradición y que se canta en décimas. El canto a lo poeta tiene dos vertientes, el canto a lo divino y el canto a lo humano. Esto tiene que ver con la religiosidad popular. El canto a lo divino son textos en décima escritos de manera religiosa, a Dios, a la Virgen, qué sé yo. Y el canto a lo humano tiene que ver con temas profanos, digamos, temas más transversales. Entonces, por una parte está toda esta historia que les cuento, de los objetivos que nosotros nos planteamos como a nivel compañía, las temáticas sociales, y por otra parte los problemas que enfrentamos con la dramaturgia de Acevedo Hernández. Por ende, la solución a la que llegamos fue transcribir muchos finales a décimas, ¿ya? Con esta estructura de 10 versos octosilábicos, que es muy bonito, porque se enseña en el campo poniendo las manitos así, que es una buena técnica también de creación. En el campo les enseñan a escribir así las décimas, porque la estructura de la décima es A, B, B, A, y luego lo mismo, C, C, D, D, C. Entonces era como la pista para que los campesinos pudieran escribir una décima, porque esa es la rima. No sé si podemos poner un video o si nos vamos con el PowerPoint. Eden, profesor, no sé qué... No sé, díganme, ¿qué te pediste? No sé, chicos alumnos, si es posible mostrarles un video, si alguien tiene en este minuto problemas de internet o está medio débil, que me digan. Proyectemos el video en el, así después nosotros ¿Sí? Grabamos esto y a los alumnos que hoy día tienen problemas con actividad vamos a subir las cápsulas a YouTube. Ya, Si no hay problemas con proyectar el video. Entonces, Eden, en el mail hay un video que es el número 3, Ya. que dice algo así como, no sé, no me acuerdo cómo lo titulé, pero ahí es un video breve. Décimas para la canción Rota. Sí,
ese video, que en el fondo es el mismo PowerPoint hecho en video, que a mí me gusta ponerlo en video, digo, porque le pedí, de esto se trata, le pedí a mis colegas, a uno de ellos primero que narrara, que lea cómo es la estructura original del final de la obra, y luego la transcripción que nosotros hicimos a décimas. Esta transcripción fue tanto a nivel de texto, dicho, digo, en palabra, y también generamos un coral, que también son 2 décimas, ¿ya? Entonces, veamos el video. Está, además de la lectura de los actores, va escrito los textos para que vayan cotejando. Ese mismo. Se oyen más disparos, traen heridos. Entre ellos el abuelo Esteban y Salvador. Luego otros heridos. Carrasco, no hay esperanzas. Ellos son más. Estamos maldecidos. Hecho, yo daré el agua. Se va a entender conmigo. Quiteria, hermano, iré con vos. Mercedes, Hecho, yo también voy. Hecho, allá voy, Audoncito, allá voy. Yo soy el ladrón, el encarcelado. Dispara, cobarde, dispara. Expectación. Todos se agolpan a cajas y siguen anhelantes la carrera. Salvador. Yo también voy. Yo quiero ir con mi primo. Se levanta trabajosamente y corre para caer al trasponer la escena. Han atendido al abuelo Esteban y lo han llevado a la casa. Mariana. Salvador, ya habéis demostrado que eras hombre. Ahora sois mío. Yo no quiero que te maten. Salvador. Mariana, gracias. Anda, cura al abuelo que parece que está grave. Va, Mariana. Salvador, que se ha sentado en un banco y observa. Lo siguen, quieren tomarlo vivo. Corre. Ha incendiado el trigo. El incendio abrazará la casa del patrón. Ha llegado la hora roja y morirán los cantos. No se salvará nadie. Voces. El trigo, el incendio, se quemarán las casas. El agua, viene el agua. El agua. Quiteria, dentro. ¡Apriendan! ¡Fue mi hermano! ¡Arranca, Hecho! ¡Arranca! Salvador. Intentan apagar el incendio que llegará hasta la montaña. No lo apagarán ni con toda el agua que se han robado, ni con toda el agua del mundo. Salen Hecho, Panta, Chumingo, Mercedes, Mariana y algunos pobladores. Dentro ruido, carreras, confusión. La luz del incendio ilumina la escena. Panta. Hiciste la del 8, cabro. Hácete humo ahora. Hecho. Con un solo fósforo acabé con la riqueza de un año y me vengué de mi enemigo. Ese ya no hablará más. En las cenizas vas a volar. Hermana, ya estoy completo. Ahora soy un criminal. Ellos lo quisieron. Mercedes. Hecho. Lo abraza violentamente también a Quiteria. Panta. Arráncala, hermanito. Si te pillan, te hacen pebre. Hecho escapa, corriendo. El ambiente está lleno de voces que se cruzan como relámpagos, breves, precisas. Se mezclan contemplando la tragedia determinada por el incendio a crepita de las llamas. Son muchas voces, simultáneas y confusas. Disparos, carreras de caballos. Aparecen varios carabineros. Quiteria, como enloquecida con los carabineros. Buscan a mi hermano. Humo se les hará antes de encontrarse con él. Con la muerte se encontrarán. El telón cae sobre los carabineros que se distribuyen buscando a Hecho y aprisionando a la gente. Ponle pausa, Eden, por favor. Gracias. Lo que ocurre aquí en esta obra, y lo que acabamos de escuchar, es, ese es el final, digamos, de la obra, de una historia que está concluyendo en que los hacendados, los jefes, los dueños del espacio, del espacio donde están ubicados los campesinos, les cortan el agua a los campesinos. Curiosamente, esta historia fue escrita hace 100 años atrás. Les cortan el agua y los campesinos, que yo diría que esto fue una utopía de Acevedo Hernández, los campesinos lo que hacen es una revuelta campesina, se organizan y dicen, bueno, vamos entonces a hacer una protesta y a exigir que nos den el agua, porque les están quemando las chacras, etc.
todas sus cosechas están perdidas, etc. Lo que acaban de leer y escuchar es lo que señala el autor. Esto nos puso en la disyuntiva, en el fondo, de tener que tener, no sé, un incendio, de tener muchos carabineros que corren, y aún así el texto, a nuestro juicio, se entiende muy bien a nivel, digamos, de lectura. Si yo leo esto, puedo llegar a imaginarme todo aquello. Ahora, ¿cómo lo traspasaba yo a lo escénico? ¿Ya? Y para eso generamos estas décimas. Evidentemente aquí están leídas, pero, y por lo tanto tienen un fin más pedagógico, pero claro, esto en una estructura en grande se podía dar de una manera como con mucha más fuerza, ¿ya? Pero veamos en el fondo lo que nosotros hicimos con estas décimas. Edén, continúa. Lo siguen todos. Quieren atraparlo vivo. Arráncate, guaso altivo, escóndete en los recodos. La muerte de todos modos se impone con este fuego. El trigal ardió muy luego, y la casa del patrón no parece un caserón, ahora es un nudo ciego. Ha llegado la hora roja. El trigo ya se incendió. La riqueza se perdió. No ha quedado ni una hoja. Y a pesar de esta congoja, porque morirán los cantos, porque solo se oyen llantos por las casas que se queman, mis campesinos no teman. En la lucha somos tantos. Aprendan que fue mi hermano. Arranca, hermanito, arranca. Me siento orgullosa y franca. Corre lejos, bueno y sano. Tú, jinete, tú, vaquiano, enciendes la libertad de toda esta humanidad que a gritos necesitaba el agua que el rico hurtaba con inmensa crueldad.
El rebelde se escapó corriendo como jinete. Lo siguen con un machete por el fuego que prendió. Igual me pregunto yo, si lo encuentran y lo matan, cual bandido lo retratan, ¿la lucha se terminó? La semilla se plantó. Vendrán otros que combatan. Eso es más o menos lo que nosotros, esa es la transcripción que hice yo de, digamos, de este texto a las décimas. La foto final, digamos, del coral es lo que logramos hacer a nivel escénico, ¿ya? Que en el fondo, en vez de hacer corridas para allá y para acá de carabineros, que además no teníamos, o sea, como poder sacar de pronto 10 actores más vestidos de carabinero o carreras de caballos, que era algo imposible, lo que hicimos fue generar como un gran incendio proyectado con los personajes de la obra y que estas décimas fueran dichas, y la décima tiene una singularidad, tiene un ritmo particular que se da, y que es, si bien no es exclusivo de Chile, es muy chileno, suena muy chileno. Entonces potenciábamos en el fondo el discurso social popular, dándole también esta sonoridad de las décimas. Me quedan 1 minutito, 5 minutitos, sí. Quisiera darles otro ejemplo de la misma obra, que digamos es para mostrarles también el uso de la décima dentro del campesinado. Estas décimas no son mías, las que les voy a mostrar ahora, están escritas por una folclorista que se llama Cecilia Astorga, que es una de las grandes folcloristas, y que muestra, Edén es el video que dice Canto a lo Divino. Son 3 décimas, y que tienen que ver, digamos, con esta forma que es rescatada directamente del campo. Está hecha así, es un rescate de tradición que es específico, que no, digamos, surge en el campesinado chileno. Dale nomás. Sencillo ha nacido el niño Dios, donde el silencio es la voz, donde el silencio es la voz que despierta un pajarillo. De blanco, azul y amarillo se va vistiendo la historia. Cantan de memoria la más dulce melodía, junto a la Virgen María, junto a la Virgen María, canta un canario en la gloria. En el portal de Belén, de plata y oro, los pajaritos en coro, los pajaritos en coro, entonan su parabén. Luego llegaron también los sales trío, en un tierno desafío, cuando todo es mejor. No tengas un ruiseñor, no tengas un ruiseñor, que te lo cae un pitío. Con su elegante plumaje, el tricagüey y el choroy decían: aquí yo voy,
Huayanaki yo voy a brindarle mi homenaje. Así es más lindo el paisaje entre los valles y lomas. Las celestiales alomas es delicioso escuchar. Si la gaviota del mar, si la gaviota del mar canta con 9 palomas. Eso es. Si quieres, deja de compartir, Eden. Estoy más o menos en la hora, si no me equivoco. Gracias por los aplausos. Profesor, dígame usted si alcanzo a mostrar el último o nos pasamos a la... Alcanzamos a mostrar el último, felicitaciones, Nelda. Yo creo que alcanzamos a mostrar el último porque es breve, ¿no? También como estos videos. Sí, sí. Perfecto, sí. Veámoslo y después... Es para mostrarles, digamos, cómo trabajé el tema del campesinado, que es donde más... Pero les quiero mostrar otro ejemplo que tiene que ver con un espacio más citadino, y que es de la tercera obra que hicimos, que se llama Almas Perdidas, para ponerlas en contexto. El video que les voy a mostrar, bueno, estos videos, a todo esto como paréntesis, fueron hechos en pandemia, ¿ya? Fueron hechos como, rescatamos nuestro propio material, entonces no están así de la mejor calidad, están hechos como cada uno en su casa grabó sus partes y las unimos. De Almas Perdidas, el video que vamos a ver, esto es una historia que ocurre en un conventillo, o sea, son pobres. O sea, la pobreza de la ciudad es una pobreza literalmente asquerosa. O sea, son personas que no tienen alcantarillas, pero en cemento. O sea, como que el campo te otorga esa posibilidad de estar en contacto con la naturaleza. Aquí el cemento no te otorga nada. Entonces, los pobres de aquella época son realmente marginales. Entonces, en esta obra ocurre, como en todas las obras populares chilenas, ocurre un momento que es de festejo. En esta obra en particular, el festejo es la Noche de San Juan. La Noche de San Juan, que antiguamente, bueno, hasta hoy se conservan tradiciones, pero antiguamente era un hito. Hacer aquellas pruebas en esta noche particular donde baja, digamos, el demonio y San Juan a la tierra y hay una pugna, entonces aparecen todas estas pruebas que son las papas, el espejo, las velas, etc. Porque en el fondo el demonio, el diablo anda en la tierra suelto, otorgando deseos y ayudando, haciendo tratos con los humanos. Para eso, digamos también en este sentido de mostrar una cosa más de espectáculo, generamos un coral que titulamos Décimas a San Juan, y son 2 décimas cantadas, digamos en otro contexto, con otra sonoridad. Eden, es el tercer video, que debería llamarse Décimas a San Juan, o algo por el estilo.
Excelente. Eso es más o menos lo que yo quería mostrarles y dejo la palabra al profesor. No sé si quiere Gracias, preguntar. Nelda. Una emoción escucharte, ver tu trabajo. Yo he tenido el privilegio de poder ver la trilogía y disfrutar la obra in situ, pero también se aprecia mucho y uno se puede emocionar mucho viendo estas cápsulas, estos videos, para que los alumnos anoten ahí la Dramático Nacional, que es la compañía que lidera la profesora Nelda Muray, por si algún día la encuentran en alguna cartelera o en algún lugar, no dejen de ir a verla, especialmente porque son obras que reconstruyen el mundo popular chileno, y esperamos que lo que empiecen a hacer ahora con María Asunción Requena también sea todo un éxito, como lo que hicieron con Antonio Acevedo Hernández, que fue una Gracias. trilogía hermosa, que rescata justo temas que nos parecen a nosotros muy importantes y que en este curso hemos relevado, como el teatro justamente aborda temas que la historiografía no quería abordar, ¿no? El teatro es un archivo social que nos abre una puerta justamente a temas que no muestra la televisión, que no asumen otros géneros, y estamos en esa discusión política, social con los estudiantes. Les doy la palabra, chiquillos, a ustedes, chiquillas, por si quieren hacerle alguna pregunta a la profesora Nelda Muray, felicitarla, hacer algún comentario, es el momento. Nelda, yo quería decirte algo. ¿Sí? Es que el segundo video que vi, que era El canto a lo divino, me recordó mucho a los velorios de Angelito. Sí, sí. Tiene que ver con toda esa tradición. Tiene que ver con la tradición que ocurre en el campo. De hecho, los velorios de Angelito, que para los que no sepan, sobre todo en el campo, en ciudad también se da. Antiguamente, cuando moría un bebé, una guagüita, se decía que era inmediatamente un angelito. Entonces lo que hacían era que ponían a la guagüita, eh, le generaban, digamos, toda una escenografía, ponían al bebé sobre una silla, le ponían alas, construían unas alitas, lo vestían de angelito y hacían los velorios de campo. Los velorios de campo y los velorios antiguos eran velorios que eran la noche entera, y era una fiesta, y es delirante, porque en el fondo la gente tomaba, bailaba, lloraba, era una locura. Entonces le hacen una fiesta al ángel que acaba de subir al cielo. Y esos son los velorios del angelito. Y claro, como dice Den, precisamente esa sonoridad es una sonoridad que aparece en el velorio del angelito. Y además está la sonoridad del guitarrón chileno. Que, bueno, nosotros hacemos una trampa en este video porque no es un guitarrón, es un instrumento muy parecido que tiene casi la misma sonoridad. Pero el guitarrón también se da mucho en eso. Y la especificidad del canto a lo poeta es que no tiene necesariamente que ser dicho o cantado por, digamos, por expertos cantantes, para nada. Lo importante tiene que ver como con el rito. Entonces, algunos cantan bien, otros cantan pésimo, pero da lo mismo. O sea, porque lo importante tiene que ver que es como, sobre todo en el canto a lo divino, es como rezar. Entonces ellos cantan y gritan y desafinan y da lo mismo. Hay una película que es muy bonita, que se llama... Ay, Largo viaje. ¿cómo se llama? Largo viaje. Largo viaje. De Patricio Paulen. Exactamente. Largo viaje, que para nosotros es como la película más hermosa del mundo, precisamente muestra un velorio de Angelito que creo que es una de las mejores recreaciones de ese momento. Y ahí también se entiende este delirio chileno, muy chileno, donde por lo demás la presencia fundamental, diría yo, es el vino. O sea, y eso es histórico. Ya los conventillos se construyeron con un expendio de bebidas alcohólicas al lado. Precisamente porque las haciendas trigueras decayeron, entonces empezaron a surgir las viñas y el vino malo se les vendía a los pobres, porque la idea era explotar a los pobres. Esto es historia, no es opinión solamente, es historia. Gracias, Nelda. ¿Alguien más quiere comentar algo, decir algo? Yo, profesor. Alba. Sí, es que
¿Es idea mía o se está perdiendo tu audio, Alba, lo que estás diciendo? Sí, se pierde el audio. Si quieres lo escribes por chat. Quiero entregar mi felicidad porque en realidad me pareció muy bello lo que hizo Zona Rural. Yo vivo en el campo. Entonces, como desde... Pero ahí te estaba escuchando. Ya, bueno, como decía, entonces yo vivo en el campo y estas tradiciones las he visto muy de cerca. La noche de San Juan, todos los ritos que se hacen, las Cruz de Mayo, he escuchado esto, también he sido parte de los velorios del campo en los que se mata una vaca entera para atender a la gente. Entonces, como para mí esto fue muy bonito, me llegó así, pero de una manera muy cercana. Entonces eso quería comentar, que fue muy interesante. Qué bueno. Sí, nosotros somos bien mateos, la verdad, como compañía, y trabajamos con personas de campo. O sea, este fue un estudio, digamos, en terreno. Entonces, además, digamos, de guiarnos, nosotros alcanzamos a trabajar con Margot Loyola, y bueno, y seguimos trabajando con Osvaldo Cádiz, que es su viudo y es uno de los más importantes folcloristas. Y yo diría que, independiente de ensalzar la figura de Osvaldo, que bueno, es mi maestro y yo lo ensalzo, pero independiente de eso, la gran diferencia que tienen ellos con otros estudiosos es que ellos lo que hicieron fue recorrer Chile, pero en el territorio mismo. Entonces ellos recopilan, más que ponerse a construir un nuevo folclore, que incluso Violeta Parra lo hizo, y que es hermoso, pero Violeta lo que hace es reconstruir, es más autoral. Lo que hace Margot Loyola, lo que hacía Margot Loyola y que sigue haciendo Osvaldo, tiene que ver con recoger la tradición desde el lugar mismo donde se genera. Así que qué bueno, Alba, que pudiste... Eso es un piropo para mí, porque tiene que ver con la pega que hemos hecho. Bueno, ya sabemos que cuando la Dramática Nacional ande por Chillán o por la región de Ñuble, queremos saber para que nos visiten y ojalá puedan quizás ir a alguna actividad que los chiquillos tienen en sus territorios, porque efectivamente muchos de nosotros vivimos en lugares rurales. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Algo que decir? Hola, buenos días. Buenos días. Mucho gusto, Nelda. Yo igual cuando nombra a Violeta Parra, igual a mí me recordó mucho Violeta Parra por la utilización de las décimas, incluso a Roberto Parra de la Negra Esther. Tuve la oportunidad de verla el año pasado y me recordó la utilización, porque como decía, es muy chileno y muy del campo. Pero a la vez me hizo sentido y me engranó con todo lo que hemos estado viendo en este curso, con esto del rescate patrimonial a través del teatro y de esta dramaturgia que habla del proletariado. El profesor nos comentaba algo sobre Isidora Aguirre, todavía no la estudiamos a fondo, pero sí yo creo que debe tener todo el sentido del mundo con respecto a eso, y lamentablemente ese proceso que se vio interrumpido con la dictadura y que hoy en día es retomado contra viento y marea, porque me imagino que no es fácil, así que muchas gracias por su trabajo. Y como dice el profesor, apenas la pandemia lo permita, estaremos ahí en las tablas, frente a las tablas. Así que muchas gracias. De nada, gracias a ti. Y comentar, Nelda, que en la carrera ellos tienen varios cursos de teatro. Este es de teoría, donde vemos más teoría teatral, y posteriormente viene uno que es de teatro chileno, que lo da una colega, y ahí en teatro chileno ellos leen también un poco a Antonio Cedo Hernández, y yo no puedo meterme mucho a veces estándole a leer obras que vienen que el colega hace leer, entonces sí. Tenemos dividido como el corpus, y, sí, y ahí ellos en la segunda parte ven más, pero estamos adelantando ya desde el trabajo escénico justamente dramaturgias que ellos van a conocer el próximo semestre, y ya un poco tienen el referente de cómo el texto literario cobra vida a través del trabajo escénico, y justamente la pregunta que los artistas se hacen frente al texto literario, que suena muy bien uno leyendo en la intimidad,
te emociona al final de la obra, pero el director va a decir, vale, eso funciona cuando el lector está en su casa, pero no en el teatro, ¿no? Que en el teatro que necesitamos otro final, y justamente esa es la invitación a los estudiantes, que en el futuro cuando ellos tengan que hacer los trabajos escénicos que les va a encomendar el colegio, para el día del profesor, para el día de no sé qué, la infinidad de cosas que le piden a los profesores, es no teman también un poco a modificar la dramaturgia, a utilizarla, a resignificarla. Nosotros estamos trabajando mucho el tema del teatro postdramático, un poco entender también cómo el teatro contemporáneo supera el texto literario y justamente tiene todas estas libertades que ustedes demuestran y reconstruyen, porque en el fondo también hay un pastiche literario en el decir, es Antonio Acevedo Hernández, pero los últimos versos también son la Dramático Nacional, y se hace esa armonía, ¿no? Que es una licencia muy bien recibida hoy día en el teatro y que permite actualizar también los clásicos, como esta obra tan conocida de Antonio Acevedo Hernández. Sí, absolutamente. Y además que, perdón, tiene que ver también con... Porque nosotros tenemos un resquemor ahí con esto de la actualización, como que nosotros intentamos hacer el rescate, como tratar de respetar lo máximo posible. Entonces, cuando hacemos esta transcripción a décimas, en el fondo, escoger la décima también tiene que ver como con el patrimonio chileno, de alguna manera. Claro. O sea, yo he visto, por ejemplo, Chañarcillo, que es una de las obras más icónicas de Acevedo Hernández, versiones donde las prostitutas del lugar son travestis del año 2015, ¿me entendí? Entonces, yo estoy de acuerdo con que eso suceda y ocurra, pero en nuestro caso, como que la misión tiene que ver con el rescate original. Y ahora, lo que dice el profesor Rodrigo también... yo quería comentarlo, como que yo creo que hay que lanzarse nomás. Yo no tengo tampoco una formación específica en verso chileno. Aprendí en la escuela, aprendí la estructura, aprendí, digamos, la teoría, pero recién con la dramática empecé a meterme en el verso. Y también como que no hay que tener miedo un poco como desde la parte creativa, ¿cachai? Como ni a copiar, ni a sacar de un lado o de otro, o de ocupar recursos que no sé, rimadores, ponte tú, ¿cachai? Como existen rimadores. Yo creo que hay que usar todo, porque siempre va a haber una creación ahí detrás, hay un trabajo autoral que es clave, y hay que atreverse, y hay que lanzarse, o sea, todo lo que tiene que ver con la tradición y el folclore chileno es parte nuestra también. Nosotros estamos construyéndolo ahora. Entonces, hay un rescate y hay una creación al mismo tiempo. Como que hay que hacer. Gracias, Nelda, y justamente con esa idea nos quedamos, y esa invitación a crear, esa invitación a los chiquillos a que no tengan miedo, que ellos también rescaten su patrimonio literario, musical, ellos que están en la región y que ya un poco tienen las herramientas intelectuales para poder quizás contribuir a este trabajo que hacemos mancomunado, que es un trabajo generacional, tanto de la gente que viene de la arte escénica, los que cultivamos las letras, los que estamos en los territorios, porque en el fondo también ese trabajo mancomunado es quizá la luz que hemos heredado también de esa época y la conciencia que tenemos. Entonces para mí oírte es también estimular esa invitación a la creación regional, al rescate de historia, a la recopilación de patrimonio, a la escritura de verso, y bueno, y ojalá que eso después pueda también estar presente en los colegios de la región de Ñuble, que es un poco lo que nosotros estamos intentando estimular, que los colegios también puedan, el teatro ahora que se presenta en las escuelas sea un teatro que pueda incluir, que tenga un poco esos temas, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Yo creo que ya nos estamos despidiendo.
Yo más que nada quisiera felicitar el trabajo de ella, lo encontré muy genial y la verdad muy ansiosa de poder verlo en persona, que cuando la pandemia pase, como han dicho mis compañeras, espero que se dé la oportunidad de poder verlo porque siento que la experiencia va a ser 10 veces más genial y mucha felicidad. Gracias, Rocío. Bueno, seguramente yo estoy y doy la voz a nombre de mis estudiantes. Yo estoy seguro que ellos están muy contentos porque hemos disfrutado todos muchísimo viendo los videos, oyéndote, identificándonos, haciendo un clic con nosotros mismos. Y te doy las gracias, Nelda, por haber asistido a este ciclo de charlas de teatro chileno en verso y décima. Es un honor para nosotros haber visto el trabajo de la Dramático Nacional. No se olviden el nombre de la compañía Dramático Nacional. La Dramática. Gracias, la Dramática, en femenino, me gusta más. Agregar una cosita, que yo insistí con el tema de los videos para que pudieran oírlos, ¿ya? Yo sé que a veces el internet nos falla todo. De todas maneras, están todos los videos en YouTube. Entonces, si ustedes quieren ver algo de material de esto, buscan la Dramática Nacional, está como el canal de la Dramática y pueden verlo, ya por si quieren acceder, ahí está. Seguro que sí, seguro que los chiquillos van a estar revisando ese material porque son muy inquietos y les gusta mucho esto. Gracias por haber asistido, gracias Nelda, gracias Edén, y bueno, continuamos nosotros, la próxima semana tenemos Rezos Universitarios, y vamos a volver el próximo viernes también con este ciclo de charla donde estamos conversando con artistas nacionales, con creadores, gente del teatro, y en esta oportunidad nos acompañó la querida Nelda Muray, que estamos haciendo un trabajo también acá en la Universidad del Bío Bío con ella, para que la conozcan y en el futuro puedan seguirla y seguir un poco el trabajo artístico que están haciendo ella con la Dramática Nacional por todo Chile, porque andan por todo Chile ellos. Sí. Como paseo curso. Son 20, una parte de una de las compañías más grandes del país, que tiene como un elenco de son 20 actores, más los músicos, más el equipo técnico, también hayan rescatado algo muy lindo de ese teatro donde está todo el pueblo, ¿no? Donde hay los ensayos, ahí hay todo un trabajo también administrativo y organizacional que seguramente da por una historia de las compañías de teatro en Chile, que eso es también otra parte de lo que podemos hacer de la historia con respecto al teatro nacional. Sí. Bueno, nos despedimos entonces, gracias por asistir, gracias Nelda, y gracias a ustedes, chiquillos.